Mi esposa nunca va a creerle a una vieja demente. Esa fue la última frase que Mauricio, mi yerno, pronunció antes de entender que había subestimado a la mujer equivocada. Miro mis manos. Las arrugas del tiempo tiemblan ligeramente sobre el delantal que llevo puesto. Una lágrima caliente y silenciosa cae, pero no siento dolor en el pecho. Siento un vacío profundo en el alma, un hueco helado que me congela la sangre. Me llamo Soledad. Tengo 59 años, y esta es la historia del día en que el infierno se desató en mi familia, el día en que tuve que arrancar el corazón de mi propia hija para salvarle la vida. Una vieja demente. Las palabras rebotan en mi cabeza como ecos de una campana rota. Él me miró desde arriba con su camisa costosa a medio abrochar, creyendo que mi edad me hacía invisible e inofensiva. Creyó que por ser una viuda de Coyoacán que reza el rosario y hace tortillas a mano, yo iba a bajar la cabeza y salir corriendo asustada. Se equivocó rotundamente. Antes de continuar, te pido algo sencillo. Si esta historia toca tu corazón en algún momento, suscríbete al canal. Aquí ningún dolor se cuenta en vano. Aquella mañana de octubre comenzó como cualquier otra en nuestro tranquilo barrio. Me levanté temprano, cuando el aire frío de la madrugada aún se colaba por las rendijas de la ventana. Preparé mi café de olla sintiendo el aroma dulce de la canela y el piloncillo inundar mi pequeña cocina. Me senté junto a la ventana y vi cómo la vida despertaba poco a poco. Los gorriones cantaban en las ramas del fresno del patio y la señora de enfrente regaba sus macetas. Todo era tan normal, tan rutinario y pacífico. Yo, ilusa de mí, pensaba que así seguiría siendo hasta el final de mis días. No sabía que en el fondo de mi bolso de cuero desgastado llevaba el instrumento que detonaría una bomba, una simple copia de una llave de metal frío, con un llavero de la Virgen de Guadalupe. Isabela me la había dado meses atrás para casos de emergencia. Mamá, guárdala, nunca se sabe cuándo puedes necesitar entrar, me dijo, con esa sonrisa dulce y confiada que heredó de su difunto padre. Si ella hubiera sabido lo que esa pequeña llave iba a destapar, jamás me la habría entregado. Esa llave iba a abrir la puerta al secreto más asqueroso y cruel que he presenciado en toda mi existencia. Mi Isabela llevaba 5 años casada con Mauricio. 5 largos años en los que yo había tratado con todas mis fuerzas de ver en él al hombre bueno, al esposo trabajador, al yerno respetuoso que mi hija merecía. Mauricio era de esos hombres que saben usar las palabras como encantadores de serpientes. Siempre de traje impecable, siempre oliendo a loción cara, siempre, con una respuesta perfecta y caballerosa. Yo ignoré las pequeñas señales porque las madres siempre queremos creer que nuestras hijas eligieron bien. Nos tapamos los ojos a propósito. Queremos pensar que el hombre que duerme a su lado es digno de su amor absoluto. Pero ahora, recordando el pasado, las señales que omití brillan como luces rojas de advertencia. Mauricio siempre sonreía frente a nosotras, pero a veces, cuando creía que nadie lo observaba, su mirada se volvía fría, vacía y sumamente calculadora. Recuerdo una cena dominical. Él cortaba la carne de su plato con tanta fuerza que el cuchillo rechinó contra la porcelana, un sonido seco, agudo y violento que me heló la espalda. Estaba escondiendo algo muy oscuro. Estaba escondiendo su verdadera naturaleza detrás de regalos costosos y abrazos vacíos. El que siembra mentiras cosecha destrucción, y su cosecha estaba a punto de madurar. Ese día en particular, Isabela me había pedido ayuda para organizar una cena sorpresa. Era el cumpleaños de Mauricio, y ella, con la inocencia de una mujer enamorada que confía a ciegas, quería prepararle algo íntimo, algo muy familiar. Ella llegaría más tarde después del trabajo con el pastel de 3 leches que él tanto adoraba. Yo me ofrecía a adelantar la decoración para que todo estuviera perfecto. Eso es lo que hacemos las madres mexicanas, ¿no es así? Nos anticipamos, nos sacrificamos, cuidamos a los nuestros hasta quedar exhaustas. Y a veces, por cuidar tanto, terminamos descubriendo los demonios que nadie quería que viéramos. Metí en mi bolso globos serpentinas y unas velas bonitas que compré en el mercado de la esquina. Recuerdo que la noche anterior Mauricio me había dicho por teléfono con su tono falsamente preocupado y condescendiente: «Suegrita, no se canse. Usted ya está grande, mejor descanse en su casa, yo me encargo de Isabela. Usted ya está grande, descanse». Las mismas palabras que usaría horas después, pero con un tono venenoso y lleno de burla, para intentar humillarme, anularme y echarme a la calle como a un perro
Quien siembra desprecio, cosecha soledad, pero yo no me iba a ir a ninguna parte. Me subí a mi viejo auto y conduje hacia su casa con el corazón tranquilo. El sol ya estaba alto cuando estacioné frente a la casa de mi hija. Era una propiedad pequeña pero hermosa, con un patio delantero que Isabela cuidaba como si fuera un santuario sagrado. Las bugambilias rosas trepaban vigorosas por la reja blanca, radiantes bajo el sol brillante de la mañana. Todo lucía en perfecto orden, como la fachada de una vida de ensueño. Las cortinas estaban a medio cerrar. Saqué la llave. Las manos me temblaban levemente, no por miedo, sino por un presentimiento absurdo. La garganta se me cerró al sentir una presión en el pecho que intenté ignorar, atribuyéndola a los achaques de la edad. Metí la llave en la cerradura. El clic metálico sonó demasiado fuerte, casi como un disparo en la calle silenciosa. Empujé la puerta de madera despacio, conteniendo la respiración, tratando de no hacer el más mínimo ruido, con la estúpida idea de no arruinar la sorpresa si Mauricio seguía dormido en su día libre. Pero al cruzar el umbral, el ambiente me golpeó de inmediato. El aire dentro de la casa se sentía denso, asfixiante y pesado. Era un silencio extraño, espeso, como si las paredes mismas estuvieran conteniendo la respiración por vergüenza de lo que albergaban. Dejé las bolsas de las compras lentamente sobre la mesa de centro en la sala. Mi vista se fijó en la gran foto de bodas de mi hija colgando en la pared principal. Ambos sonreían a la cámara. Él la abrazaba por la cintura con posesión. Parecían inmensamente felices, como si el futuro fuera una promesa inquebrantable. Y entonces, como un relámpago que rompe la noche, lo escuché. Una risa, baja, ahogada, gutural. Una risa femenina que no le pertenecía a mi hija. Venía desde el fondo del pasillo corto, desde la habitación que mi hija compartía con su esposo. Mi sangre se congeló de golpe y el mundo tal como lo conocía comenzó a desmoronarse pedazo a pedazo bajo mis pies. El silencio de la casa ya no era pacífico. Era un silencio cómplice, un manto espeso que encubría la traición. Mis pies calzados con esos zapatos bajos que uso para que no me duelan las rodillas se movieron casi por instinto sobre la duela de madera. Cada paso me pesaba 1 tonelada en el alma. La risa no venía de la recámara principal, sino del baño de visitas que estaba al fondo del pasillo angosto. Era una risa aguda, coqueta, empapada en una intimidad tan descarada que me revolvió el estómago al instante. Traté de convencerme a mí misma de que era la televisión, de que Mauricio estaba viendo algún programa matutino antes de irse a trabajar. Las madres somos expertas en el doloroso arte de mentirnos a nosotras mismas para proteger el corazón de nuestras hijas. Pero entonces escuché un susurro ronco, la voz inconfundible del hombre al que mi Isabela le planchaba las camisas cada domingo. «Cállate, nos van a escuchar», dijo él. El mundo dejó de girar. La garganta se me cerró como si me hubieran apretado el cuello con una soga invisible. Mis manos temblaban tanto que tuve que apoyarme en la pared para no caer al suelo. Respiré hondo, invocando mentalmente a todos los santos, y di 3 golpes suaves en la puerta blanca. 3 golpes secos que sonaron como truenos en medio de la tormenta que se avecinaba. El silencio que siguió fue absoluto, un silencio espeso y culpable, de esos que gritan las verdades más fuerte que una confesión a lágrima viva. «¿Quiénes?», preguntó la voz de Mauricio desde adentro. Sonaba tensa, rasposa, cargada de un nerviosismo animal que nunca le había escuchado. «Soy yo, Soledad», respondí, y me sorprendió que mi voz no temblara en lo absoluto. Salió fría, metálica como la hoja de un machete recién afilado. Escuché un murmullo frenético, pasos atropellados contra las baldosas de cerámica, el sonido inconfundible de cierres y ropa moviéndose apresuradamente. Pasó una eternidad de unos 10 segundos antes de que la puerta se abriera a medias. Ahí estaba él, el yerno perfecto, el ingeniero exitoso. Su camisa costosa estaba mal, abrochada, el cinturón de cuero le colgaba a un lado y el cabello lo tenía revuelto. Intentó ensayar su típica sonrisa encantadora, pero le salió una mueca patética que traicionaba toda la culpa del universo. Y detrás de él recibí el golpe de Gracia, sentada en el borde de la tina de porcelana blanca con las piernas cruzadas como si estuviera en la sala de su propia casa, estaba Dolores, la prima querida, la mujer impecable que siempre nos visitaba con vestidos entallados y perfume caro. Estaba ajustándose apresuradamente la blusa con los labios pintados de un rojo carmín, que ahora lucía corrido por las comisuras, manchando su supuesta decencia y su moralidad de vitrina.
Sus ojos se clavaron en los míos por un segundo antes de mirar al piso, porque los cobardes nunca sostienen la mirada cuando se les cae la máscara. Yo no dije una sola palabra. El asco me subió por el esófago quemándome las entrañas. Mauricio se dio cuenta de que no había forma de ocultar su bajeza, de que su teatro se había derrumbado. Su mueca nerviosa desapareció, revelando al verdadero monstruo clasista y arrogante que llevaba dentro. Se apoyó en el marco de la puerta, me miró de arriba abajo con un desprecio absoluto y escupió el veneno. Mira, Soledad, sé que esto se ve mal, pero haz lo que quieras. Mi esposa nunca va a creerle a una vieja demente. Esas palabras no me hirieron, me liberaron por completo, me mostraron exactamente a la clase de escoria que tenía enfrente. Un depredador que creía que por ser mayor, por ser una mujer viuda de costumbres antiguas, yo era invisible e inofensiva. Pensó que me echaría a llorar, que armaría un berrinche inútil, o que me iría corriendo a rezar a la iglesia, mientras él inventaba una excusa perfecta para mi hija. La vida de Isabela cambió en ese preciso instante. ¿Desde qué ciudad de México nos estás acompañando? Escríbelo en los comentarios. Me encantaría saber quién está aquí conmigo, porque sé que muchas de nosotras guardamos secretos o hemos presenciado traiciones que pesan en el alma, y no estamos solas en este camino. No le di a Mauricio el gusto de ver caer mis lágrimas. Mi rostro se volvió de piedra impenetrable. Lo miré con la frialdad de quien observa a un insecto antes de aplastarlo. Di un paso atrás y cerré la puerta despacio, casi con una delicadeza escalofriante. Y antes de que él pudiera siquiera reaccionar, metí la llave de emergencia, que llevaba apretada en la mano derecha dentro de la cerradura. Giré el cerrojo con fuerza. El doble clic metálico resonó en el pasillo como el martillazo final de la sentencia de un juez. Los había encerrado. Inmediatamente comenzaron los golpes desesperados desde adentro. Los puños de Mauricio azotaban la madera blanca con furia. Soledad, abre la maldita puerta, gritaba, perdiendo toda su compostura de hombre educado y racional. Su voz ya no era burlona ni arrogante, estaba cargada de un pánico genuino. De fondo escuchaba los sollozos agudos de Dolores, suplicando que abriera, que por el amor de Dios no hiciera un escándalo, que pensara en la familia. Por el amor de Dios. Qué ironía tan asquerosa, que invocara al cielo desde el mismísimo infierno que ella misma había acabado con sus mentiras. El que la hace la paga, y su deuda acababa de vencer. Los dejé gritando, golpeando la puerta como ratas atrapadas en una trampa sin salida. Caminé de regreso a la sala con una calma que me asustaba a mí misma. Me senté en el sofá beige que Isabela había comprado con sus primeros ahorros, alicé mi falda y saqué mi teléfono celular del bolso. Primero marqué el número de mi hija. Al tercer timbre contestó con su voz dulce y despreocupada. «Mamá, ya estás en la casa, ¿cómo va?». La sorpresa preguntó. Tragué saliva, endureciendo mi corazón por el dolor inmenso que estaba a punto de causarle. «Hija, deja lo que estés haciendo y ven ahora mismo». «Es una emergencia», le dije, cortando la llamada antes de que pudiera hacer preguntas. Luego busqué el contacto de Rodolfo, el esposo silencioso y trabajador de Dolores. Cuando contestó mi orden fue igual de tajante y fría. «Rodolfo, soy Soledad. Ven a la casa de Isabela inmediatamente. Hay algo que necesitas ver con tus propios ojos». Colgué el teléfono, me crucé de brazos y me quedé mirando fijamente hacia el pasillo. El tiempo de las sombras y las humillaciones había terminado. La tormenta apenas comenzaba a rugir. Me quedé sentada en el sofá beige que mi Isabela había comprado con tanta ilusión y sacrificio. De fondo, los golpes sordos contra la puerta del baño retumbaban por todo el pasillo angosto, rompiendo la paz de la mañana. «Ábreme, vieja estúpida. Te vas a arrepentir de esto», bramaba Mauricio, arañando la madera por dentro como una bestia salvaje acorralada. Ya no había ni rastro del ingeniero educado y de palabras suaves. Solo quedaba la furia grotesca de una rata atrapada en su propia alcantarilla. Miré el reloj de pared con forma de girasol. Las manecillas avanzaban con una lentitud enfermiza, marcando los minutos exactos que faltaban para que el corazón de mi única hija fuera triturado sin piedad. Mis manos descansaban sobre mis rodillas. Las miré detenidamente, venas saltadas, la piel manchada y áspera por los años de lavar ropa ajena cuando me quedé viuda a los 29 años. Me pinché los dedos 1000 veces cosiendo vestidos de noche en Coyoacán para pagarle la universidad a mi niña, para que nunca le faltara un plato de comida caliente.
Y yo, como una completa imbécil, se la entregué en el altar vestida de blanco virginal a un carnicero disfrazado de príncipe. La culpa de una madre es un animal hambriento que te devora los órganos por dentro lentamente, porque ahora sentada en medio de este desastre, a punto de estallar, las piezas del rompecabezas encajaban con una claridad que me daba náuseas físicas. Las fracturas en ese matrimonio siempre estuvieron ahí a la vista de todos, pero yo preferí pintarlas de blanco para no arruinar la fachada de la familia perfecta y no ser un estorbo. Recuerdo vívidamente aquel domingo de mayo hace más de 2 años. Había preparado mi mole de olla tradicional, el favorito indiscutible de Isabela. El timbre sonó, y Dolores cruzó el umbral como si fuera la verdadera dueña de la casa. Llevaba unos tacones de aguja ruidosos y un vestido carmesí vulgarmente ajustado para una simple comida familiar de domingo. Dejó a su esposo Rodolfo, un hombre sumamente bueno pero de mirada crónicamente apagada, cargando las cajas de cervezas en la entrada. Ella ni siquiera lo volteó a ver para darle las gracias. Caminó directo hacia Mauricio, que estaba destapando una botella en la cocina. El saludo que le dio no fue el de una prima lejana ni de una visita casual. Fue un abrazo húmedo, asfixiante y asquerosamente prolongado. Vi con el rabillo del ojo, mientras movía la cuchara de palo, cómo las uñas acrílicas pintadas de rojo de Dolores se clavaban sutilmente en la nuca de él. Vi cómo Mauricio cerraba los ojos por un segundo infinito, aspirando su perfume dulce y barato, como si fuera el oxígeno que le faltaba para seguir viviendo. Rodolfo lo vio desde el marco de la puerta de la sala. Yo lo vi desde la estufa ardiente. Pero ambos tragamos saliva, agachamos la cabeza y apartamos la mirada, convirtiéndonos en cómplices silenciosos de una tragedia que apenas se estaba gestando frente a nuestras narices. ¿Por qué me callé el maldito hocico en ese momento? Por el miedo paralizante a ser señalada como la suegra metiche, la vieja amargada que inventa demonios en las sombras de la felicidad ajena. Ese silencio cobarde fue mi mayor pecado, y el karma es un cobrador implacable que no perdona ni un centavo de intereses. 6 meses después de ese indigesto mole, la primera bomba estalló en las manos de mi hija. Isabela me llamó de madrugada en pleno noviembre. Su voz estaba rota, ahogada en un llanto histérico que me desgarró el útero desde donde la parí. Fui a su casa manejando a toda prisa en bata y pantuflas, ignorando el frío de la calle. La encontré tirada en el piso de cerámica de la cocina, abrazando sus propias rodillas, temblando como un pajarito herido. Había encontrado mensajes ocultos en el celular de Mauricio, mensajes de Dolores que decían: «Extraño tu calor en mi cama, y lo de ayer en el hotel fue perfecto». Cuando mi hija lo confrontó, buscando una explicación, con el teléfono temblando en su mano, la respuesta de él fue una puñalada calculada y directa a su cordura. «Estás loca, Isabela. Es mi prima, por el amor de Dios. Eres una enferma de celos, una mujer tan ridículamente insegura que va a destruir nuestro matrimonio con sus malditas paranoias», le había gritado él, arrinconándola contra la pared de la sala para intimidarla con su altura. Mauricio no solo la estaba engañando, la estaba enloqueciendo a propósito. Estaba usando la técnica más vil de los narcisistas de manual: hacer que la víctima se sienta la única culpable de su propio asesinato emocional. Yo me arrodillé junto a mi niña. Esa madrugada acaricié su cabello sudoroso y le dije, mirándola a sus ojos hinchados por el llanto: «Tu intuición no te miente, mija. Si algo huele a podrido en esta casa, es porque hay un cadáver escondido debajo de la alfombra. No dejes que te vuelva loca». Pero la manipulación de ese infeliz tenía más peso que el amor incondicional de una madre. Al día siguiente, Mauricio llegó con un ramo de rosas rojas marchitas compradas en un semáforo cualquiera. Derramó un par de lágrimas falsas de cocodrilo y le juró por la memoria de su madre muerta que todo era un invento de ella. Un malentendido, cruel, fuera de contexto. Y mi hija, cegada por ese amor tóxico y el terror paralizante al abandono, le creyó y lo perdonó. Las rosas en el florero de la sala se pudrieron en solo 3 días, marchitándose exactamente igual que su matrimonio, pero con un hedor mucho menos insoportable. Mi pecho subía y bajaba rítmicamente al recordar cada una de esas humillaciones que dejamos pasar. Me había pasado 5 años enteros, tragando espinas de nopal, para que mi hija pudiera caminar sobre pétalos blandos, pero al final de cuentas, las dos habíamos terminado desangradas en el mismo suelo traicionero. El sonido agudo de unos frenos en la calle me sacó de golpe de mis recuerdos oscuros.
Luego escuché el chirrido inconfundible de un segundo motor. Me asomé lentamente por la rendija de la cortina de la sala con el corazón latiendo a 1000 por hora. El carro compacto de Isabela acababa de estacionarse bruscamente subiéndose a la banqueta de la prisa. Justo detrás de ella, el sedán gris de Rodolfo se detuvo en seco, levantando polvo. Los dos bajaron de sus respectivos vehículos casi al mismo tiempo. Las portezuelas se azotaron con violencia contra el viento. Vi el rostro de mi hija a través del cristal. Estaba mortalmente pálida con los labios apretados en una línea fina y temblorosa. En sus manos traía la caja transparente con el pastel de 3 leches, el mismo postre con el que planeaba endulzarle el día al demonio que se acostaba en su propia cama. El ruido de los golpes en la puerta del baño había cesado, dando paso a un llanto patético y cobarde de quienes saben que su fin ha llegado. Respiré hondo, persignándome rápidamente. La hora de la verdad había llegado a nuestra puerta, y juro por Dios que la caída de ese imperio de mentiras iba a hacer eco hasta el mismísimo infierno. El sonido de las puertas de los autos cerrándose de golpe me sacó de mi trance. Vi a mi hija caminar hacia la entrada con el rostro desencajado por la urgencia. En sus manos llevaba la caja transparente con el pastel de 3 leches, ese maldito pastel que horas antes representaba el amor incondicional y que ahora me parecía una burla grotesca, un símbolo de su ceguera. Abrí la puerta de madera antes de que ella pudiera siquiera tocar el timbre. «Mamá, ¿qué pasó?», me preguntó entrando atropelladamente con las manos heladas y temblorosas. «Siéntate, hija», le supliqué, sintiendo que el aire me faltaba en los pulmones. Pero antes de que ella pudiera protestar o hacerme otra pregunta, la figura imponente de Rodolfo cruzó el umbral. Sus pasos eran rápidos, pesados, dictados por una furia fría y contenida. Me miró directo a los ojos, ignorando cualquier formalidad de saludo, y soltó la pregunta como un ladrillo que te rompe los dientes. «¿Dónde está mi esposa?». No tuve que responderle. Desde el fondo del pasillo angosto, un grito agudo y lastimero rasgó el aire tenso de la sala. «Rodolfo, sácanos de aquí, por favor». Era Dolores suplicando salvación desde su propio infierno. Isabela dejó caer la caja del pastel sobre la mesa de centro. El merengue blanco se aplastó contra el plástico, arruinándose para siempre exactamente igual que su matrimonio. Me miró con los ojos muy abiertos, inyectados en pánico, como si yo fuera una completa extraña. «Mamá, ¿qué está pasando?», suplicó con un hilo de voz que me partió el alma en dos. Yo me enderecé reuniendo toda la fuerza de mis ancestros y le dije: «Lo que debía haberte dicho hace mucho tiempo, mi niña, la cruda verdad». Isabela me miraba como si mis palabras fueran un idioma incomprensible, negándose a traducir el horror que ya flotaba en el ambiente. Pero Rodolfo ya había entendido absolutamente todo. Lo vi en cómo se le tensó la mandíbula, en cómo sus puños se cerraron a los costados hasta que los nudillos se le pusieron blancos de rabia. Los golpes desde el baño se intensificaron. Mauricio golpeaba la madera gritando mi nombre, pero Rodolfo echó a andar hacia el pasillo con pasos de plomo. «Rodolfo, espera», le pedí. Interponiéndome valientemente en su camino: «Necesito que veas esto con calma». Él se detuvo en seco y me dirigió una mirada que me heló la sangre. No había sorpresa en sus ojos, no había confusión, sino una confirmación dolorosa y desgarradora. Era la mirada cruda de un hombre que llevaba años, tragando sospechas y excusas baratas, un hombre harto de mentiras. «¿Cuánto tiempo llevan así?», me preguntó con una voz tan cansada y derrotada que me provocó ganas de llorar. «No lo sé», admití sintiendo el peso brutal de mi propia omisión, pero hoy los encontré juntos encerrados. Isabela dejó escapar un gemido animal, un sonido ahogado desde lo más profundo de sus entrañas, y retrocedió llevándose las manos a la boca. No, susurró, aferrándose a la negación con uñas y dientes. «No, mamá, tiene que haber una explicación. Mauricio no haría eso, no conmigo». La negación es el escudo de las mujeres heridas, una venda desesperada para no ver cómo se derrumba el mundo entero en el que creyeron ciegamente. «Hija, yo los vi con mis propios ojos», le aseguré acercándome a ella para sostenerla antes de que se desplomara. Pero Rodolfo cortó sus vanas esperanzas como un machetazo en la maleza. «No busques excusas, Isabela. Yo también he visto cosas durante mucho tiempo. Los mensajes a deshoras, el perfume de él en su ropa, y siempre encontré maneras de justificarlas. Pero en el fondo siempre lo supe.
Caminamos los tres hombro a hombro hasta detenernos frente a la puerta del baño como si estuviéramos a punto de cruzar las puertas del mismísimo purgatorio. Ábrela, me ordenó Rodolfo, implacable y con una autoridad escalofriante. Saqué la llave de mi bolsillo. Mis manos ya no temblaban, estaban de una firmeza absoluta porque sabía que estaba haciendo lo correcto. Giré el cerrojo de metal y abrí de golpe. Lo primero que vimos fue a Dolores sentada en el borde de la tina con el maquillaje corrido y el vestido arrugado. Ya no era la mujer arrogante de labios rojos, era solo una escoria atrapada en su propia basura. Y ahí estaba Mauricio de pie con la camisa mal abrochada. Al ver a Isabela de pie en el umbral, su rostro perdió todo el color como si acabara de ver a la muerte. Mauricio intentó dar un paso hacia mi hija, ensayando su patético tono de esposo devoto. Isabela, mi amor. Esto no es lo que parece, balbuceó tratando de manipularla una vez más. Mi hija retrocedió como si su cercanía le provocara asco físico, un asco profundo y visceral. No te acerques, le gritó, y fue la primera vez que la escuché rugir con esa rabia pura nacida de la más vil traición. Explicarme qué, por qué estabas encerrado en el baño con ella, por qué tu ropa está así, por qué mi madre tuvo que encerrarte como a un animal rabioso para que no escaparas. Mauricio abrió y cerró la boca, buscando desesperadamente una mentira que lo salvara, pero antes de que pudiera pronunciar otra estupidez, Rodolfo entró al baño. No gritó, no golpeó a nadie. Su silencio fue 1000 veces más letal. Sacó su teléfono celular del bolsillo y con una frialdad asombrosa que nos dejó mudas, comenzó a tomar fotografías de ambos del baño de la ropa desarreglada. ¿Qué estás haciendo?, chilló Dolores con los ojos desorbitados por el pánico. Lo que debía hacer hace mucho tiempo, respondió Rodolfo sin dejar de tomar fotos ni por un segundo documentar la verdad. Porque mañana van a inventar que fue un malentendido, pero estas fotos van a hablar por mí cuando mi abogado las presente. Dolores se desplomó en el piso de cerámica del baño suplicando y llorando como una Magdalena de vecindad barata. Abogado, repitió ella atónita y temblando. Sí, voy a pedir el divorcio y voy a pelear por todo, por la casa, por el negocio que pagué con mi sudor, y tú te vas a quedar literalmente en la calle, sentenció Rodolfo con una voz de hielo que no admitía réplicas ni perdones. Mauricio, sudando frío, intentó tocar el brazo de Isabela nuevamente buscando un salvavidas. Isabela, podemos arreglarlo, somos un matrimonio, te lo juro, suplicó con lágrimas de cobarde. Pero la mujer que estaba parada ahí ya no era la niña sumisa que le planchaba las camisas. Mi hija se irguió con toda su dignidad pisoteada y le clavó una mirada cargada de desprecio absoluto. Tú ya no tienes matrimonio, Mauricio. Ya no hay un nosotros. Solo hay un infiel asqueroso que se revolcó con su propia prima y una mujer que fue lo suficientemente estúpida como para creerte, escupió Isabela cada palabra siendo un clavo en el ataúd de su relación. Toma tus porquerías y lárgate de mi casa ahora mismo. Lárgate y no vuelvas nunca. El silencio que siguió a esa orden tajante fue tan denso que casi se podía cortar con un cuchillo en el aire. Mauricio la miró fijamente, buscando alguna grieta en su armadura, alguna señal de debilidad que pudiera explotar con sus manipulaciones de siempre. Pero no encontró absolutamente nada. Mi hija acababa de arrebatarle el poder de las manos para siempre. Pasó junto a ella con la cabeza gacha, humillado, caminando hacia la recámara principal para meter sus cosas en una maleta de la forma más patética posible, vigilado por nuestros ojos acusadores. Rodolfo le ordenó a Dolores que no se moviera de ahí hasta que él decidiera qué hacer con ella, tratándola como el estorbo en el que se había convertido. Yo me acerqué a Isabela y la abracé con todas mis fuerzas maternales. Sentí como su cuerpo temblaba contra mi pecho, pero ya no era de miedo ni de tristeza, era la vibración inmensa de una mujer que acababa de romper sus cadenas. Hice bien, mamá, susurró en mi hombro, con las lágrimas empapando mi blusa. Hiciste lo correcto, mi niña, y eso es lo único que importa, le respondí besando su frente. La basura finalmente estaba saliendo de nuestra casa, y aunque el dolor era agudo, el aire ya empezaba a sentirse mucho más limpio. La puerta principal se cerró con un golpe sordo, llevándose consigo a la basura que había contaminado el aire de nuestra casa. Mauricio y Dolores por fin se habían largado expulsados como los parásitos que siempre fueron. Pero el silencio que dejaron atrás no trajo paz inmediata.
trajo el eco ensordecedor de una realidad destrozada. Me arrodillé en el piso frío de la sala atrayendo a mi Isabela hacia mi pecho. Mi niña lloraba con un dolor tan primario, tan animal, que sentí cómo se me desgarraban las entrañas al escucharla. La traición tiene un olor peculiar. Saben, huele a sábanas frías a tiempo perdido y a promesas podridas que te asfixian por las noches mientras intentas conciliar el sueño. Le acaricié el cabello revuelto, murmurando rezos y consuelos al oído, sabiendo perfectamente que a veces el amor de una madre es el único torniquete capaz de detener una hemorragia en el alma de su cría. Pasaron horas en esa posición, abrazadas en el suelo de su propia sala, hasta que las lágrimas simplemente se le secaron. El llanto tiene un límite fisiológico, y cuando se agota, lo que queda en el fondo del pozo es una rabia pura y cristalina. Isabela se secó los ojos con el dorso de la mano, se apartó de mi pecho y me miró con una dureza que nunca le había visto en sus 31 años de vida. Necesito saber desde cuándo me estuvieron viendo la cara de estúpida mamá, me dijo con una voz ronca que me puso la piel de gallina. Intenté disuadirla, le supliqué que no se torturara más, rebuscando en la basura que el veneno ya estaba fuera del cuerpo y ahora tocaba sanar. Pero ella se levantó como impulsada por un resorte de acero. Si no encuentro la verdad ahora, esta maldita duda me va a comer viva, sentenció con frialdad. La seguí hasta la recámara que había compartido con ese infeliz durante 5 largos años. Encendió la luz principal, iluminando el espacio que hasta esa mañana ella llamaba su refugio, y que ahora no era más que la vil escena de un crimen despiadado. Comenzamos a vaciar los cajones del buró de madera de Mauricio. Al principio, solo encontramos objetos sin importancia, recibos viejos, corbatas baratas, llaves sin dueño. Pero en el fondo del armario, escondida con la cobardía típica de los mentirosos crónicos, Isabela sacó una pequeña caja de zapatos. La abrió con manos temblorosas y el aliento contenido. Adentro había un fajo de facturas y notas de consumo. Tarjetas de hoteles boutique en Cuernavaca, recibos de cenas de miles de pesos en restaurantes exclusivos de Polanco a los que él decía ir por supuestos viajes de negocios importantes. Mi hija sacó un ticket en particular y su rostro perdió todo el color, quedando blanca como el papel. Era la factura de una costosa gargantilla de oro. Me dijo que esta joya era para su madre por el Día de las Madres, susurró Isabela con la voz quebrándosele por la indignación. Yo misma le presté dinero de mis ahorros para completarla. El maldito infeliz le robaba el sudor de la frente a su propia esposa para adornar el cuello de su amante. La verdad libera, pero el camino es espinoso y difícil. Deja tu like para fortalecer esta historia si alguna vez tuviste que investigar a alguien que amabas para descubrir la terrible verdad que te ocultaban. Pero lo peor aún estaba por salir a la luz, agazapado en la oscuridad de esa caja. Debajo de todo ese papel entintado de traición, Isabela encontró un teléfono celular viejo, un modelo que Mauricio supuestamente había perdido en un taxi años atrás, y por el cual mi hija le había comprado uno nuevo. El aparato tenía batería suficiente. Isabela presionó el botón de encendido y la pantalla brilló en la penumbra de la habitación. No tenía contraseña. La arrogancia de Mauricio era tan inmensa y enfermiza que jamás imaginó que alguien hurgaría en su sagrado escondite. Mi hija abrió la bandeja de mensajes y el mundo se detuvo por segunda vez en el día. Ahí estaban ordenadas cronológicamente las pruebas irrefutables de su propia destrucción. Años enteros de conversaciones explícitas con Dolores. 3 años, mamá, me dijo Isabela soltando el aparato sobre el colchón como si quemara la piel. 3 malditos años fingiendo amarme. Mi corazón dio un vuelco violento. No había sido un desliz de una noche de borrachera. Había sido una vida paralela planeada y ejecutada con una frialdad sociópata mientras mi hija le preparaba el desayuno cada mañana. Me acerqué a la cama y tomé el maldito aparato entre mis manos arrugadas. Mis ojos cansados leyeron las palabras que ese demonio le escribía a su prima a altas horas de la madrugada. Odio tener que fingir que la soporto cuando me toca, decía uno de los textos de Mauricio, refiriéndose a mi niña con un desprecio nauseabundo. Solo estoy esperando a que le aprueben el crédito grande para la tienda de ropa. Sacamos el dinero a mi cuenta y nos largamos juntos a Cancún. Sentí que la bilis me subía por la garganta quemándome viva.
No solo querían burlarse de ella en su propia cama y en su propia cara, querían dejarla en la ruina absoluta, endeudada con el banco y destrozada emocionalmente. Eran buitres carroñeros, esperando a que la presa engordara para devorarla hasta los huesos sin piedad. Isabela se dejó caer de rodillas frente a la cama, ahogando un grito de agonía que rebotó en las paredes de la habitación. 5 años de mi vida tirados a la basura, sollozó golpeando el suelo con los puños cerrados hasta hacerse daño. 5 años manteniendo a un parásito que planeaba mi ruina a mis espaldas. Yo me arrodillé a su lado con dificultad, la tomé por los hombros y la obligué a mirarme directo a los ojos, transmitiéndole toda la furia de mis ancestros. Escúchame bien, Isabela, le ordené con una voz que no admitía debilidades ni lamentos inútiles. Ese infeliz no te robó 5 años. Tú amaste de verdad, tú fuiste honesta, y tú construiste este hogar con tu trabajo limpio. Él es quien desperdició la oportunidad de ser un hombre de verdad. Le sequé las lágrimas de las mejillas con mis pulgares ásperos. Mañana a primera hora le vas a entregar este teléfono y cada uno de estos recibos a tu abogado. Lo vas a dejar en la maldita calle sin un solo peso partido por la mitad. Vas a recuperar hasta el último centavo que te robó y vas a demostrarle a ese miserable y a su ramera que con las mujeres de esta familia nadie juega. Mi hija asintió lentamente tragando saliva. Vi cómo el fuego de la dignidad regresaba a sus ojos húmedos, secando el llanto. Ya no era la esposa engañada y lastimada. Ahora era una mujer con el arsenal completo en sus manos, lista para desatar el verdadero infierno sobre la tierra y cobrar cada lágrima derramada. Amanecí en el sofá de la sala con los huesos entumecidos por la mala postura, pero con el espíritu ardiendo en llamas. La luz pálida de la mañana se filtraba por las cortinas iluminando el campo de batalla en el que se había convertido el hogar de mi hija. Me levanté despacio, fui a la pequeña cocina y preparé un café de olla bien cargado. Necesitábamos toda la cafeína y la fuerza estoica de nuestros antepasados para lo que se avecinaba. El aroma dulce a canela y piloncillo intentaba disfrazar el hedor a traición que ese infeliz había dejado impregnado en las paredes. Isabela salió de su cuarto. Tenía unas ojeras profundas oscuras como golpes bajos, pero ya no derramaba ni una sola lágrima. Su mirada había mutado por completo. Al ver la silla de madera donde Mauricio solía sentarse a tragar la comida que ella le preparaba con tanta devoción, susurró con un asco que me erizó la piel: «Voy a quemar esa maldita silla a hachazos, mamá. No voy a permitir que quede ni el rastro de su asquerosa existencia en mi casa». Nos sentamos en la mesa de cristal, con las tazas humeantes y la caja de zapatos, llena de pruebas en el centro, exhibida como si fuera el trofeo macabro de nuestra cacería. Isabela marcó el número de su abogado, el licenciado Montes, un hombre viejo, colmilludo y de reputación intachable que no se andaba con rodeos sentimentales. Puso la llamada en altavoz para que ambas escucháramos. Oí como mi hija, con una frialdad militar que me llenó el pecho de un orgullo inmenso, le relataba cada detalle repugnante: las fotos asquerosas en los hoteles, la factura de la gargantilla de oro y los mensajes en el teléfono secreto, donde los muy cínicos planeaban dejarla endeudada con el banco. El abogado soltó una carcajada seca y ronca al otro lado de la línea. «Señora Isabela», dijo con voz rasposa y segura, «su esposo no solo es un vil adúltero, es un completo idiota. Con estas evidencias lo vamos a dejar en la calle sin calzones y pidiendo limosna en un semáforo. Es fraude premeditado. La casa se queda con usted y las deudas que intentó endosarle se las va a tragar él solito con tierra». Colgamos la llamada sintiendo que nuestros pulmones se llenaban de aire puro por primera vez en 24 horas infernales. Justo en ese instante de alivio, el celular de Isabela vibró agresivamente sobre la mesa. Era un mensaje larguísimo de Rodolfo. Mi hija lo leyó en voz alta, y cada maldita palabra era una bofetada poética de justicia divina. Rodolfo no se había quedado arrinconado llorando sus penas como Dolores seguramente calculó. El muy astuto madrugó y fue al banco a primera hora. Isabela leía a mi hija, con los ojos muy abiertos, esa víbora. Intentó vaciar nuestras cuentas conjuntas esta madrugada, creyendo que yo seguía deprimido y dopado en la cama. Pero me adelanté, moví cada centavo ayer por la tarde a un fideicomiso protegido.
Además, mi abogado ya le entregó la notificación de divorcio. La saqué de la casa anoche mismo, solo con la ropa que traía puesta, y para rematar su propia madre, le cerró la puerta en la cara por la vergüenza del escándalo. Solté una risa amarga y ronca. Dolores, la prima estirada que siempre olía a perfume caro de tienda departamental, ahora era una arrastrada sin un peso partido por la mitad, rogando asilo y tragando su propio veneno. Esa noticia nos inyectó una adrenalina feroz, un instinto de supervivencia brutal. Caminamos de nuevo hacia la recámara principal para terminar de empacar la basura que Mauricio había dejado atrás. Isabela agarró sus trajes finos, esos sacos de marca que él tanto presumía, para dárselas de gran señor frente a sus amigos, y los metió a patadas y tirones en enormes bolsas negras de plástico, de esas que se usan para los desperdicios del Puquina. ¿Jardín? Porque ahí es exactamente donde pertenecía su memoria. Mientras vaciaba con asco los bolsillos de un abrigo gris, un pequeño papelito amarillo y arrugado cayó revoloteando al suelo. Lo levanté por pura curiosidad y al leer las letras impresas sentí que la presión arterial se me desplomaba de golpe. Era una boleta de empeño del Monte de Piedad. Mauricio no solo era un adúltero sin escrúpulos, era un ratero de la peor calaña. Mija, balbuceé, pasándole el papel temblando de pura rabia contenida, es el anillo de esmeralda de tu abuela, la joya que él te juró que la muchacha del aseo nos había robado hace más de un año. La garganta se me cerró al ver cómo el rostro de mi hija se desfiguraba por una furia indomable. Ese anillo era nuestra única herencia familiar de verdadero valor sentimental. Isabela arrugó el papel y lo apretó en su puño con tanta violencia que vi cómo se clavaba las uñas en la palma de la mano hasta sacarse una gota de sangre. La vi transformarse drásticamente frente a mis propios ojos. La esposa herida y traicionada murió definitivamente en esa habitación, y de sus cenizas humeantes nació una verdadera guerrera mexicana dispuesta a todo. Este cabrón me va a pagar con sangre hasta el último suspiro de paz que me robó, siseó entre dientes, con los ojos inyectados en un odio negro y purificador. Creyó que por verme callada y amorosa, yo era una pendeja manipulable que iba a llorar en un rincón. Mamá, te juro por la memoria de mi abuela que no voy a dejar que se lleve ni siquiera los calcetines rotos que yo le compré. Verla erguirse con esa fiereza me llenó de un calor maternal inmenso. Le prometí que lo aplastaríamos juntas como a una cucaracha de coladera. Y justo cuando estábamos cerrando la última bolsa negra de basura, el celular de Isabela volvió a sonar. Era él, Mauricio, enviando un mensaje cobarde y cínico, creyendo ciegamente que su encanto barato aún funcionaba. Amor, sé que estás muy lastimada. Voy para la casa a hablar contigo. No me puedes tirar a la basura así como así. Sonreímos al mismo tiempo mostrando los dientes. No tenía ni la más remota idea de la tormenta de fuego que estaba a punto de tragar. Estábamos sentadas en la sala rodeadas de las bolsas y cajas que contenían los asquerosos restos de un matrimonio de pacotilla. El reloj marcaba las 3 de la tarde, cuando el timbre sonó con esa estridencia repentina que te revuelve el estómago. Sabíamos perfectamente que era él. Los cobardes siempre vuelven a la escena del crimen, creyendo ciegamente que su encanto barato puede apagar el incendio que ellos mismos provocaron con gasolina. Me levanté de golpe sintiendo la rabia hervir en mi pecho, pero Isabela me detuvo, poniéndome una mano firme sobre el brazo. Yo hablo con él, mamá, pero aquí en la puerta. No va a entrar a esta casa nunca más, me dijo con una voz que sonaba a metal templado, a mujer que ya cruzó el umbral del dolor y no tiene nada más que perder. Caminé detrás de ella manteniéndome a una distancia prudente como una leona vieja cuidando a su cría herida. Cuando la puerta de madera se abrió, la escena que se presentó ante nosotras fue tan predecible y patética que me provocó náuseas. Ahí estaba Mauricio, el gran ingeniero, el seductor de pacotilla, sosteniendo un ridículo ramo de flores con una cara de perro apaleado que intentaba dar lástima. Creyó en su inmensa estupidez machista que unas cuantas rosas iban a borrar de un plumazo 3 años de cuernos y humillaciones. Se atrevió a dar un paso hacia el interior de nuestra casa, pero Isabela se plantó firme en el umbral, bloqueándole el paso como un muro de contención absoluto. Mauricio ensayó su típica mirada de mártir, esa que usaba para salirse con la suya cuando la manipulaba vilmente.
Le suplicó casi llorando que le diera 5 minutos, solo 5 malditos minutos, para explicarle que lo de Dolores había sido un error sin importancia, una distracción pasajera, pero que su corazón siempre había sido única y exclusivamente decisión. Ella. ¡Qué cinismo tan asqueroso! Mi sangre hervía al escuchar cómo este sinvergüenza intentaba reducir una doble vida meticulosamente planeada a un simple tropezón. ¿Cuántas veces las mujeres mexicanas hemos escuchado ese mismo cuento barato, tragándonos el coraje por el miedo al qué dirán o a quedarnos solas? Pero mi Isabela ya no era parte de esa estadística triste. Ella lo miró de arriba abajo escaneando su falsedad con un desprecio tan frío que bajó la temperatura del pasillo y le dejó caer la primera bomba directo en su inflado ego de macho. No me vengas con tus discursos ensayados de telenovela barata, le contestó Isabela, cruzándose de brazos sin pestañear. Lo sé absolutamente todo. Encontré tu celular viejo escondido debajo de las cajas de zapatos. Leí tus mensajes asquerosos. Vi las fotos de sus viajecitos de amantes pagados con mi dinero. Y sé perfectamente cuáles eran tus planes de dejarme botada. Mauricio palideció de golpe. El color se le esfumó del rostro como si acabara de ver a la mismísima Llorona frente a él. Trató de balbucear una excusa incoherente, de ofrecer terapia de pareja a la vieja y confiable salida del manipulador que se siente acorralado, pero el verdadero golpe maestro de mi hija, la estocada final que lo hizo sangrar por dentro, llegó cuando ella le arrojó a la cara el papelito amarillo del Monte de Piedad. La boleta revoloteó hasta caer en los zapatos lustrados de Mauricio. También sé que me robaste el anillo de esmeralda de mi abuela para pagarle los caprichos a tu ramera, sentenció Isabela, escupiendo cada palabra con un odio purificador. Ese fue el momento exacto en el que el barniz de buen muchacho se agrietó por completo, dejando al descubierto al monstruo clasista y convenenciero que realmente habitaba debajo de ese traje sastre. Al verse totalmente desenmascarado sin un solo callejón por donde escapar de sus propias mentiras, la actitud de víctima arrepentida se esfumó en el aire contaminado de la calle. Su rostro se contorsionó en una máscara de pura rabia y frustración enfermiza. Todo esto es por culpa de la metiche de tu madre, bramó furioso lanzando el veneno hacia mí con una mirada cargada de odio. Si esta vieja demente no hubiera metido sus narices en lo que no le importa, nosotros seguiríamos siendo felices. Tuve que apretar los puños y morderme la lengua para no salir a arrancarle los ojos con mis propias manos, pero dejé que mi hija terminara su obra maestra. Ella no se inmutó ante los insultos. Le informó con una calma escalofriante que el abogado ya tenía todas las evidencias que la demanda por divorcio o por adulterio estaba en curso y que no iba a tocar un solo centímetro cuadrado de la casa, ni un faro del carro, ni un centavo de las cuentas que ella misma había pagado con su esfuerzo. Mauricio se dio cuenta en ese segundo que lo había perdido absolutamente todo. Su castillo de naipes se había derrumbado aplastando su futuro financiero. La ira lo cegó por completo. Tiró las flores al suelo de cemento, las pisoteó con furia animal y mirándola con unos ojos inyectados en sangre, le soltó el insulto más bajo que un hombre acorralado puede escupir. «Eres una maldita perra». El eco de esa palabra asquerosa rebotó en el porche de la casa. Cualquier otra mujer atrapada en el ciclo del abuso se habría desmoronado en llanto ante tal humillación pública, pero mi niña no. Isabela levantó la barbilla, lo miró con una superioridad aplastante y le respondió con una sonrisa helada que le congeló el alma al cobarde: «Tal vez, Mauricio, pero soy una perra con dignidad, y eso es muchísimo más de lo que tú jamás tendrás en toda tu miserable existencia». Mauricio se quedó paralizado, humillado hasta la médula. No tuvo más remedio que dar media vuelta arrastrando los pies hacia su auto como un perro pateado derrotado por la misma mujer a la que creyó tener pisoteada. Mientras su coche desaparecía al final de la calle, Isabela cerró la puerta principal. Se recargó contra la madera soltando un suspiro largo y pesado. La miré sintiendo que el pecho se me inflaba de orgullo inmenso. La batalla campal había terminado, y nosotras éramos las únicas dueñas de nuestro destino. Pero el karma, ese juez silencioso que nunca olvida una deuda, apenas estaba afilando su guadaña para cobrarle a ese infeliz con la moneda más cruel y definitiva que existe: 6 meses.
6 meses enteros habían pasado desde aquella tarde infernal en que sacamos la basura humana de nuestras vidas. El tiempo, dicen, es un cirujano lento pero implacable. Y vaya que lo fue. Mi Isabela floreció de entre las cenizas humeantes de su matrimonio como una verdadera reina. Logró abrir por fin su anhelada boutique de ropa, un sueño que ese infeliz de Mauricio siempre le pisoteó con crueldad, diciéndole que era una fantasía de mujeres mediocres que no sabían de verdaderos negocios. Ahora su local en el centro estaba rebosante de clientas de luz y de éxito. Además, Rodolfo se había convertido en un pilar silencioso y constante en sus días. Aquella amistad nacida de la tragedia de haber sido apuñalados por la espalda se estaba transformando a fuego lento en un amor maduro de esos que no necesitan gritarse ni exhibirse para ser profundamente reales. Todo en nuestro entorno era pura paz, un equilibrio perfecto, hasta que un maldito sábado por la tarde, el teléfono celular de mi hija sonó amenazando con revivir a los fantasmas del pasado. La escuché contestar la llamada desde la caja registradora de la tienda, y su rostro, que segundos antes irradiaba una tranquilidad inquebrantable, se desfiguró de golpe en una máscara de pura incredulidad y asco contenido. Mamá, me murmuró, al colgar con un hilo de voz que me heló la sangre en las venas, es Mauricio. Dice que es de vida o muerte y que necesita verme una última vez. Sentí un latigazo de furia quemándome el pecho. ¿Cómo se atrevía ese parásito chupasangre a interrumpir la tranquilidad que nos había costado ríos de lágrimas construir? Una parte de mí, la loba vieja terca y sobreprotectora, quería prohibirle rotundamente que lo viera. Los manipuladores narcisistas nunca cambian, simplemente perfeccionan sus trampas y cambian de carnada. Esos desgraciados no se mueren. Mija, nomás se hacen las víctimas para exprimir lástima y volver a joderte la existencia. Le advertí, sintiendo que el estómago se me revolvía por la bilis. Pero Isabela, con una frialdad absoluta que me dejó pasmada, me respondió que lo vería al mediodía siguiente justo ahí, en medio de su tienda. No iba a esconderse, ni a darle el privilegio de la privacidad. Quería que la viera brillar en el mismo lugar donde él le pronosticó el fracaso. Y quería cerrarle la puerta en la cara a ella misma. Al día siguiente llegué a la boutique 1 hora antes de la cita. Me persigné y me planté junto al mostrador cuando la campanilla de la puerta de cristal tintineó. Me preparé mentalmente para escupirle todo mi desprecio, pero las palabras se me atoraron de golpe en la garganta seca. El hombre que cruzó el umbral, arrastrando los pies, ya no era el ingeniero arrogante de camisas planchadas y sonrisa burlona. Era una auténtica sombra, un esqueleto forrado de piel amarillenta, con la ropa holgada, colgándole de los hombros encorvados como a un espantapájaros olvidado. Parecía haber envejecido 30 años de un solo golpe. Entró cojeando con una mirada derrotada y patética que buscó desesperadamente los ojos de mi hija. «Hola, Isabela», murmuró con una voz tan rasposa y apagada que parecía salir del mismísimo purgatorio. Ella no se movió ni un solo milímetro, cruzándose de brazos con una postura de hierro forjado. «¿Qué quieres, Mauricio? Tienes 5 minutos antes de que llame a seguridad para que te saquen a patadas», le espetó, sin una sola gota de piedad. El miserable tragó saliva, bajó la mirada al suelo y dejó caer una noticia que nos dejó heladas. «Tengo cáncer de estómago. Etapa avanzada. Me estoy muriendo». El silencio en la boutique se volvió tan espeso que casi asfixiaba. Mauricio, temblando como una hoja, confesó que los médicos le daban apenas unos meses de vida y que no tenía un solo peso partido por la mitad para pagar los tratamientos oncológicos. Y entonces, como si fuera un chiste macabro, escrito por la mano de la justicia divina, reveló la cereza de este pastel envenenado. Dolores lo había botado a la calle como a un perro con sarna en cuanto el dinero y las tarjetas de crédito se esfumaron. Me dejó tirado cuando ya no pude pagarle sus lujos. Me dijo a la cara que lo nuestro había sido un maldito error. Sollozó él con lágrimas de desesperación y humillación escurriendo por sus mejillas hundidas. Qué ironía tan deliciosa, qué karma tan poético y brutal. El hombre que destruyó el corazón de su esposa para irse a revolcar en hoteles caros con su prima, ahora era desechado por esa misma ramera oportunista, cuando la billetera quedó vacía. Las rodillas le fallaron por la debilidad. El gran macho alfa, el que me humilló, llamándome vieja demente, cayó de rodillas sobre el piso brillante de la tienda,
juntando las manos y suplicándole a mi hija que le prestara dinero, que le tuviera compasión por los años que alguna vez compartieron. Yo contuve el aliento con los puños apretados. Por una brevísima fracción de segundo creí ver una sombra de conflicto interno cruzando los grandes ojos oscuros de Isabela. El fantasma de la compasión humana peleando a muerte contra la memoria imborrable del abuso emocional. Pero mi sangre respiró profundo, levantó la barbilla con una dignidad aplastante y pronunció una sentencia que resonará en mis oídos hasta el día que me muera. Siento mucho tu enfermedad. Mauricio, de verdad lo siento, pero no voy a darte un solo centavo para salvarte. Le respondió con un tono tan gélido que congelaría las brasas del infierno. Tú te gastaste el dinero de mi trabajo en hoteles de lujo y en joyas de oro para tu amante. Tú fuiste quien decidió en su sano juicio que yo no valía nada. Así que no vengas a arrastrarte aquí pidiendo clemencia cuando el destino te cobra la factura. Yo no soy tu maldita salvadora, ni soy tu banco, ni tu paño de lágrimas. Mauricio soltó un aullido ronco y lastimero, intentando agarrarse desesperadamente del dobladillo del pantalón de Isabela, pero ella retrocedió, mirándolo con un profundo e innegable asco. Te deseo que Dios te perdone en tu lecho de muerte, porque yo ya te enterré hace mucho tiempo. Ahora lárgate de mi tienda, y no vuelvas a pisar mi vida nunca más, remató con firmeza. Lo vimos levantarse torpemente y salir arrastrándose hacia la calle ruidosa, convertido en un alma en pena devorada por las consecuencias de sus propios actos, mientras nosotras nos quedábamos ahí de pie intactas, dueñas absolutas de nuestro cuaro, imperio y de nuestra sagrada paz. Pasaron apenas 3 semanas desde que vimos a Mauricio arrastrarse fuera de la boutique como un gusano aplastado por el peso de sus propias mentiras. El silencio regresó a nuestras vidas, pero era un silencio denso, pesado como la calma absoluta que antecede a una tormenta definitiva. Y entonces la llamada llegó una mañana de martes nublado. Era la hermana de Mauricio. Su voz al teléfono sonaba hueca, desprovista de dolor real, más bien cansada de cargar con el bulto de un moribundo que en sus últimos días solo cosechó desprecios puros. Mauricio falleció esta madrugada, le dijo a mi Isabela, sin rodeos ni sentimentalismos baratos. El cáncer de estómago se lo tragó vivo, devorándolo de adentro hacia afuera, de una manera fulminante, exactamente igual que sus secretos devoraron su matrimonio. Murió en una camilla oxidada de un hospital público, rodeado de paredes descarapeladas y sin una sola mano compasiva que sostuviera la suya en su último aliento. Qué final tan miserable y tan poéticamente justo para un hombre que se creía intocable. El gran ingeniero, el seductor de pacotilla que me llamó vieja demente, terminó convertido en un montón de huesos fríos, sin un peso en la bolsa y sin nadie que derramara una lágrima sincera por su partida. Cuando Isabela colgó el teléfono, se quedó mirando a la nada por un largo rato con la respiración contenida. Vi la lucha encarnizada cruzando por sus ojos oscuros, la feroz batalla entre la mujer bondadosa que alguna vez lo amó ciegamente y la guerrera herida que él mismo forjó a punta de traiciones. ¿Vas a ir a sepultarlo?, le pregunté con mucha cautela, temiendo que un repentino ataque de lástima la hiciera retroceder en su proceso de sanación. Ella asintió despacio con una frialdad en la mirada que me congeló la sangre. No voy a ir a llorarle, mamá. Voy a ir para mirar fijamente cómo le echan la tierra encima, para asegurarme de que el hoyo sea lo suficientemente profundo como para que nunca más salga a joderle la vida. A nadie, sentenció con voz de plomo. Fuimos al panteón esa misma tarde bajo un cielo gris que amenazaba tormenta. El funeral fue el evento más patético y desolador que he presenciado en mis 59 años de vida. Apenas había 4 personas mal contadas rodeando la fosa, su hermana, hastiada, un par de primos lejanos que miraban el reloj con impaciencia, queriendo largarse de ahí, y nosotras dos. Ni un solo amigo de esos de traje y corbata con los que se iba de juerga a Polanco. Y por supuesto, ni el rastro del perfume barato de Dolores. La muy cobarde ni siquiera tuvo las agallas de ir a despedir al amante por el que destruyó a toda su propia familia. El viento soplaba helado levantando remolinos de tierra seca mientras los sepultureros bajaban el ataúd de madera aglomerada usando unas cuerdas desgastadas. Isabela caminó a paso firme hasta el mismísimo borde de la fosa, miró hacia el abismo y se quedó ahí erguida como una reina absoluta frente a la tumba de su vasallo traidor.
Yo me quedé a unos pasos atrás, escuchando el crujir de las hojas bajo mis zapatos, pero logré oír perfectamente el susurro letal que mi hija le dedicó como su última bendición. Me llamaste loca en mi propia cara, me hiciste dudar de mi cordura para proteger tus asquerosidades, le dijo al cajón de madera sin que le temblara un solo músculo. Mírate ahora, Mauricio. Yo estoy aquí arriba respirando, reconstruyendo mi imperio con dignidad, y tú te vas al infierno, pudriéndote en la soledad absoluta. La vida siempre cobra sus deudas, cabrón, siempre. Se dio la media vuelta sin derramar una sola lágrima, con el rostro en alto y los hombros finalmente relajados, soltando el peso de 5 años de mentiras. La vi caminar hacia el auto y por primera vez en mucho tiempo el aura de mi hija brillaba limpia y libre. Había cerrado la puerta de la cripta y la puerta de su doloroso pasado en un solo movimiento magistral. Pero la justicia divina es un banquete de muchos tiempos, y el universo aún tenía que servirle su merecido plato de mierda a la otra víbora de esta historia. Esa misma noche, mientras cenábamos unas enchiladas en mi casa para celebrar el inicio de una nueva etapa, Rodolfo nos soltó una revelación que nos dejó con la boca abierta y el corazón rebosante de una oscura pero deliciosa satisfacción. Nos contó que días atrás, al salir de su trabajo, entró de pura casualidad a una tienda de conveniencia, a un simple Oxxo de una colonia marginal, a comprar una botella de agua mineral. Y ahí detrás de la caja registradora, con un chaleco desteñido, que le quedaba grande, y las manos agrietadas por tener que trapear pisos ajenos, estaba Dolores, la gran señora de los vestidos entallados, la prima arrogante de tacones caros que miraba a todos por encima del hombro. Ahora ganaba el salario mínimo, aguantando los gritos de borrachos y clientes malhumorados en el turno de la madrugada. Rodolfo nos dijo que ella palideció como un fantasma al verlo, que intentó esconderse detrás del mostrador de chicles por pura y física vergüenza, pero ya era tarde para huir. Salió corriendo a buscarlo al pasillo, llorando a moco tendido y suplicándole de rodillas una segunda oportunidad. Le juró que se estaba muriendo de hambre viviendo de arrimada en un cuartucho miserable que le prestaba su madre porque todos sus hermanos le habían dado la espalda por ramera y destructora de hogares. Me dio un asco profundo verla arrastrarse así como una sanguijuela, nos confesó Rodolfo, mientras le daba un sorbo a su café con una tranquilidad envidiable. Me suplicó que la sacara de esa miseria, que me amaba, que todo había sido una confusión. Yo solo la miré a los ojos, tomé mi botella de agua, puse un billete de 50 pesos en el mostrador y le dije: «Quédate con el cambio, Dolores, porque es lo único que vas a sacar de mí el resto de tu perra vida». Me di la vuelta y la dejé chillando frente a todos los clientes del lugar. Escuchar eso fue el postre más exquisito que la vida pudo darnos. Ahí estaba la prueba definitiva de que no necesitas ensuciarte las manos con venganzas de telenovela barata. Las personas que construyen su frágil felicidad sobre el dolor, la mentira y la humillación ajena terminan cavando su propia fosa con los dientes. Dolores cambió la comodidad de un hogar honesto y un esposo leal por unas cuantas noches revolcándose en moteles con un cobarde, y terminó fregando baños ajenos por unos cuantos pesos. Y mi Isabela, mi valiente Isabela, ahora estaba ahí sentada a mi mesa, cruzando miradas cómplices y sonrisas tiernas con Rodolfo, dos almas buenas brutalmente traicionadas por la escoria que ahora estaban tejiendo un futuro limpio y lleno de luz sobre las ruinas humeantes que esos dos idiotas dejaron atrás. La barredora del karma finalmente había barrido toda la basura de nuestro camino. Han pasado 2 años exactos desde que giré esa llave en la cerradura del baño, encerrando a 2 ratas traidoras en su propio laberinto de basura y mentiras. A veces, cuando me siento en el patio de mi casa en Coyoacán a tomar mi café de olla, pienso en la tumba solitaria de Mauricio, tragada por la maleza en un panteón de quinta, y en Dolores pudriéndose detrás del mostrador de un mini súper de mala muerte, aguantando humillaciones de borrachos por unos cuantos pesos que apenas le alcanzan para tragar. No siento ni una maldita gota de lástima por esa escoria. El karma es un cobrador puntual y despiadado que no acepta pagos en abonos chiquitos. Ellos solitos construyeron su propio infierno, a base de traiciones, revolcándose en nuestra confianza, para robarnos hasta el aliento. El universo, que tiene una memoria implacable, se encargó de escupirlos masticados al abismo del olvido.
Pero de las cenizas humeantes de esa tragedia nauseabunda, mi hija Isabela se levantó como un verdadero roble inquebrantable y majestuosa. Recuerdo perfectamente la tarde en que firmó las escrituras de su tercer local de ropa. Estábamos celebrando con un buen mezcal cuando ella me miró fijamente con los ojos brillando de un triunfo absoluto y me soltó una verdad que me estremeció hasta los huesos. Mamá, ¿sabes qué es lo que más le habría ardido a Mauricio si estuviera vivo?, me dijo, apretando el caballito de cristal hasta poner los nudillos blancos. Verme triunfar como una reina con el mismo negocio que él tachó de estupidez de mujer mediocre. Él me quería pequeña, sumisa dependiente de sus limosnas emocionales, creyendo que sin su sueldo y su presencia yo era una inútil. Pero mírame, ahora soy la dueña absoluta de mi propio imperio, y él no es más que un cadáver podrido que nadie visita ni en el Día de Muertos. Brindamos por esa victoria aplastante. No hay venganza más exquisita y destructiva para un cobarde narcisista que verte brillar con la misma luz que intentó robarte y apagar a pisotones. Sin embargo, mentiría si dijera que el camino fue fácil. Hubo noches oscuras en las que el fantasma de la duda me atormentaba como un perro rabioso mordiéndome los talones. Me despertaba empapada en sudor frío con el corazón desbocado, preguntándome si actué bien al encerrarlos aquel día, si fui demasiado monstruosa, al exponer a mi niña a semejante carnicería emocional de sopetón, y si le había destrozado la fe en la humanidad para siempre, y si la herida la dejaba incapacitada para volver a amar sin sentir pánico. El miedo visceral de una madre a lastimar a su cría es un veneno que te paraliza y te pudre por dentro. Pero luego miraba a Rodolfo, ese hombre íntegro, callado y trabajador que poco a poco, con una delicadeza de cirujano, fue recogiendo cada pedazo del corazón destrozado de mi hija sin exigir absolutamente nada a cambio. Él también traía el alma en carne viva, tras la puñalada trapera de su exmujer, pero juntos, curándose las llagas a besos, decidieron construir un refugio blindado contra las falsedades. 6 meses atrás, el patio de mi casa se llenó de flores blancas para su boda. No fue un circo de apariencias y gente de plástico como el primer matrimonio. Fue algo íntimo, sagrado y dolorosamente real. El momento que me rompió en un llanto incontrolable fue cuando Rodolfo tomó las manos de Isabela frente al juez, y en lugar de los votos tradicionales y aburridos, le hizo una promesa que me heló la sangre por su profunda crudeza. Me casé con una mentirosa que me exprimió. El alma se burló de mí en mi propia cara, y me dejó en la quiebra moral, dijo él con la voz temblorosa, pero resonando firme frente a todos los presentes. Tú te casaste con un cobarde que te robó hasta la dignidad y el patrimonio. Los dos caminamos por el infierno descalzos sobre vidrios rotos, Isabela, pero te juro por mi vida entera que en esta casa nunca va a entrar la sombra de la traición, porque nuestro amor nació de la verdad más despiadada y brutal que existe. No quedó un solo ojo seco en ese lugar. Esa era la verdadera victoria de los sobrevivientes, amar sin vendas en los ojos. Y la recompensa divina, a tanta lágrima amarga y desvelo, llegó hace apenas 3 semanas con un llanto vigoroso que inundó los asépticos pasillos del hospital. Isabela dio a luz a una niña preciosa, sana y fuerte a la que nombró Esperanza. Porque eso es exactamente lo que nos quedó atrapado en las manos después de sobrevivir al maldito huracán que intentó borrarnos del mapa. Cuando sostuve a mi nieta por primera vez envuelta en su cobija tejida, le hice una promesa silenciosa mirándola directamente a sus ojitos negros y brillantes. Le juré por mi vida que las mujeres de su linaje jamás volverían a agachar la cabeza frente a ningún mequetrefe que le enseñaríamos a oler el engaño a kilómetros de distancia y a defender su valor y su cuerpo como una verdadera fiera. Salvaje. La sangre de esta familia no es agua tibia, es lava hirviendo que calcina sin piedad a quien intenta pisotearla o hacerla menos. Hoy, mientras arrullo a la pequeña Esperanza, bajo la sombra generosa del fresno en mi patio, miro hacia atrás y sé perfectamente que cada lágrima ardiente, cada coraje tragado y cada puerta cerrada con llave valió absolutamente la pena, porque la verdad absoluta te libera las alas, aunque al principio te despedace la carne y los huesos. El sol del atardecer me calienta el rostro cansado y siento una paz inquebrantable, una armadura de luz que nadie podrá arrebatarme jamás. El atardecer trae paz después de la tormenta. Y sé que muchas de ustedes también han caminado descalzas por brasas similares,
y han sobrevivido a la crueldad de quienes juraron amarlas. ¿Cómo está tu corazón ahora, después de escuchar este largo viaje de sanación? Me encantaría que me regalaras un respiro profundo, escribiendo en los comentarios una sola palabra que defina esta historia para ti. Tu voz, tu empatía y tu fuerza son el latido más importante y hermoso de esta comunidad que hemos formado juntas. La historia y los personajes relatados anteriormente son una obra de ficción creada con fines de entretenimiento y reflexión. Sin embargo, estamos profundamente conscientes de que los temas oscuros y delicados abordados en esta narración, tales como la violencia psicológica, el abuso emocional prolongado, la manipulación, el engaño, la traición familiar y la violencia patrimonial o económica, son realidades crueles y dolorosas, que enfrentan miles de personas todos los días en el mundo real. Si te encuentras atravesando por una situación de abuso, manipulación extrema o cualquier tipo de violencia en tu hogar o relación de pareja, por favor, no te quedes en silencio. El abuso emocional y patrimonial es real, va escalando con el tiempo y es altamente destructivo. Te instamos a buscar apoyo profesional e inmediato comunicándote con las autoridades locales correspondientes de tu país, acudiendo a las líneas de ayuda oficiales para víctimas de violencia familiar o acercándote a personas, redes de apoyo o instituciones de tu entera y absoluta confianza. Hablar es siempre el primer paso para protegerte, liberarte y comenzar a sanar. No estás sola y siempre hay una salida.